Estábamos hablando de Platón. Si Platón expresaba la razón de una manera absolutamente certera, es decir, nadie podría objetar, o si Platón también tenía, digamos, un pensamiento mítico. Y está claro que, aunque algunos consideran a Platón como el filósofo por excelencia, el filósofo más importante de la antigüedad, más que Aristóteles según algunos, sin duda que expresa la razón, la argumentación, el estilo tan propio de Platón manifestaría la expresión racional de sus ideas. Pero esas ideas están también manifiestas o son transmitidas en varios casos a través de imágenes míticas. Entonces, eh, el, la idea de que, la concepción de que ah, se habría dado un tránsito del mito a logos, como hemos dicho, particularmente con los presocráticos, pero también con Platón, que incluye en sus diálogos a Sócrates, no es tan rígida. Y de hecho, el pensamiento racional, el pensamiento filosófico como encarnación de la argumentación verosímil y persuasiva racionalmente de Platón, se combina con las imágenes míticas que muestran su libertad creativa, la construcción de ciertos mensajes con cierto carácter poético, la elaboración de ciertas alegorías que muestran metafóricamente contenidos profundos y cómo esos contenidos desarrollan simbólicamente un mensaje que se lo capta, diríamos, sin mayor dificultad. También sus metáforas, sus metonías son eh, una evidencia clara de que este autor no fue solo el filósofo de la razón, sino un creador de mitos, de alegorías, un sistematizador de imágenes y un repetidor de varias concepciones simbólicas que prevalecían en el mundo cultural griego de su época. En ese sentido, Platón es racional como también es mítico. Y a veces los contenidos más difíciles de transmitir, los contenidos racionales que él quiere transmitir, los expresa a través de imágenes míticas. También hay en la República cierta desvaloración de los poetas, es decir, de los hacedores de mitos, ¿no? A los hacedores de relatos ficcionales inverosímiles que, sin embargo, muestran alguna analogía. Y hay en la República, en este libro de Platón, alguna crítica a los poetas, haciéndolos aparecer como quienes se retendrían en las sombras, es decir, y hablarían de las sombras con otras sombras, no en quienes buscarían las cosas mismas. Y en ese sentido, el lenguaje poético, la poesía, pareciera que eh, no tuviese valoración en la República. Sin embargo, en otras obras, por ejemplo, en la obra Ión, que es una obra de juventud, la República es una obra de madurez, aparece una valoración clara de la poesía, de los poetas, donde en esta obra, en Ión, donde además él señala que
la poesía permitiría transmitir verdades profundas con imágenes, con alegorías, con múltiples colores, de manera didáctica, bella y esplendorosa. Bueno, esas son las características entonces del estilo de Platón, que no es estrictamente racional y que incluye estas imágenes, incluso también para eh, referir contenidos profundos de su pensamiento y del desarrollo de sus ideas. Eh, Eso pone en evidencia su imaginación, su libertad y cómo también el destinatario, el lector de sus libros puede también con libertad generar analogías propias o también analogías libres de los mitos que refiere. Eh, en varias de las referencias míticas de Platón hay un protagonista que hace algo, un coadyuvante que refuerza la valoración y un antagonista al que se le opone por identificación del lector, es decir, se le opone por papel. Pero bueno, esas son características de los mitos propiamente dichos. Ahora estamos viendo cómo en su obra hay evidente creatividad mítica e incluso para la manifestación de ideas profundas. Entonces, de esa manera resulta cuestionable que Platón sea solo el filósofo del logos y ya no el filósofo del mitos, porque el mito mismo, el mitos en griego, como hemos visto, eh, implicaría otro momento cultural y otra manera de reproducir la cultura, los contenidos, las ideas, en un contexto político más de tipo matriarcal, como hemos visto. Entonces, en cambio, en Platón hay estas características. Por otra parte, el contexto cultural de Platón es bastante permisivo, como hemos visto. No es un contexto en el que, como Aristóteles, y Aristóteles coadyuva a desarrollar ese contexto, se trataría de un contexto heterosexual. Al contrario, la pederastia, como hemos señalado, es una práctica social que en el tiempo de Platón, durante su vida, se advierte que era aceptada y hasta valorada por los viejos filósofos que tenían por acompañantes sexuales a jóvenes, eh, varones, ¿no? De cierta edad, el erómeno. Entonces, bueno, esas son algunas características del contexto cultural. Desde el punto de vista político, vamos a encontrar que hay varios mitos. Aquí están señalados los principales. Voy a describir algunos, no todos, porque tenemos que acabar lo de Platón, nos faltan muchas diapositivas. Tal vez no acabemos y después de la exposición del universitario Chanove, yo retome algunos de estos puntos. Por ejemplo, el mito de la caverna, podríamos dejarlo hasta el final e incluso retomarlo después de la exposición de su compañero. Pues de todas maneras, no voy a reparar en todos estos mitos, pero algunos son muy breves, ¿no? No hay gran elaboración. Y en otros casos, siendo breves, permiten varias interpretaciones. Incluso eh, esas interpretaciones dan lugar a que haya eh, apreciaciones diferentes sobre cuál es la posición política de Platón. Aquí, por ejemplo, hay un mito que se conoce como el origen de la tiranía, que refiere a un político que come carne humana y por eso se convierte en lobo.
esto de hombres convertidos en lobos por cualquier circunstancia es bastante recurrente en la mitología antigua y es parte de culturas populares. Pero en el caso de Platón se refiere más a la política y al político, ¿no? El político que come carne humana. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a que realmente pasó eso, comió carne humana, sea por error o por lo que fuera, y se convirtió en lobo. Evidentemente no, sino aquí todo es metafórico. La metáfora consiste en que, bueno, el político puede tener ciertas acciones brutales. Y esas acciones brutales están representadas, están expresadas en el hecho de que se convierte en lobo. Es decir, el político convertido en lobo significa que no tiene reparos en aplicar la crueldad, en desarrollar actitudes brutales contra sus enemigos e incluso contra sus subalternos, ¿no? Es decir, no los protege, sino los aterroriza, no los preserva, sino los destruye, los depreda, no los fortalece, no los nutre, sino que los depreda. Esas son las imágenes del lobo. Y cuando un político se convierte en lobo, cuando come carne humana, ¿qué significa eso? Significa cuando que se convierte en lobo, es decir, llega al extremo de la acción gubernamental brutal, drástica, criminal, cuando comienza a atentar contra la vida humana. Entonces, un político que se convierte en asesino, que mata, por ejemplo, a un opositor, ya está muy cerca de convertirse en lobo, es decir, de convertirse en el peor detentor del poder, es decir, la persona que detenta, ejerce el poder de la peor forma, asesinando, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, el crimen contra el ser humano, contra el cuerpo, contra la carne, es lo que hace que el político ya no tenga reparo alguno. Dicho de otra manera, quien ya mató una vez, fácilmente ha de incurrir en crímenes peores, similares o peores al del primer homicidio, ¿no? Con el ejercicio del poder y para fines políticos. Y bueno, ese es un mito que Platón lo expresa brevemente y que muestra su manera de plantear una analogía entre el mito del lobo, del político convertido en lobo, y su concepción acerca del ejercicio del poder, que implica evidentemente la posibilidad de un descarrío en la brutalidad y en la manera de aplastar a los opositores, al enemigo, etcétera. Bueno, así hay otros mitos, la mayoría relacionados con el tema político, y otros que abarcan temas generales, por ejemplo, de la ética, temas de la concepción moral de Platón. Por ejemplo, acá el juicio de los muertos y la isla de los bienaventurados hace referencia a los mitos prevalecientes en el tiempo de Platón sobre la, el alma y la reencarnación. Esto no tiene mayor sentido político, salvo en la parte que habla de la isla de los aventurados, ¿no? De los bienaventurados. Eh, como saben,
el imaginario cultural griego de la antigüedad, el tiempo de Platón, el siglo quinto, del siglo cuarto, están marcados por algunas ideas prevalecientes, por ejemplo, la metempsicosis, ¿no? Que se conoce más ampliamente como la reencarnación. Platón, como las personas de su tiempo, y no necesariamente cultas, sino cualquier persona de cultura media, conocía, por ejemplo, esta concepción de que el alma es diferente al cuerpo, ¿no? Incluso etimológicamente se nota que hay una idea en que el alma está presa en el cuerpo. Entonces el alma estaría aprisionada en el cuerpo de las personas y al morir se liberaría y se encaminaría al topos uranos, ¿no? A este mundo superior, ¿no? A esta tierra, por decir así, que en realidad ya no es tierra, sino es el cielo, en este lugar, en este topos que está por encima de la tierra, por encima de del mundo cotidiano y que es un mundo, digamos, etéreo, un mundo celestial, el cielo en definitiva. Entonces, la liberación del alma en la cárcel del cuerpo, hay una similitud, ¿no? Entre soma, por ejemplo, y sema, que son palabras griegas que muestran la asociación entre cuerpo y cárcel y que ponen en evidencia que para el griego medio prevalecía la idea de que el alma está presa en el cuerpo y con la muerte se liberaría. Pero esa liberación no duraría mucho y después de algunas vicisitudes en el cielo, volvería a encarnar y esa nueva encarnación en alguien diferente daría lugar a la reencarnación, ¿no? Es decir, esa es la metempsicosis. Y habría también una jerarquía de las almas, ¿no? Los políticos, por ejemplo, no tienen ningún lugar preeminente en la jerarquía de las almas. Al contrario, están entre las peores, las más bajas, las más despreciables. Y entre las almas más veneradas, más, diríamos, entre las almas superiores, está sin duda el alma de los filósofos, es decir, de quienes aman y buscan la verdad. Y naturalmente la reencarnación tendría que darse, generarse desde las almas más bajas, incluidos quienes son los políticos, hasta las actividades más altas, incluido el que se dedica a la búsqueda de la verdad, el filósofo, por ejemplo, ¿no? Que, bueno, es la principal figura. Entonces, ese es un orden natural de reencarnación, de vidas relativamente inferiores a vidas superiores. Y eso asume Platón como parte del imaginario griego, que tiene además procedencia oriental. Por ejemplo, el budismo es también una religión de la metempsicosis y en esta religión se encuentra la reencarnación incluso en animales, ¿no? Por eso es que se abstienen del consumo de carne. Los hindúes, es decir, habría la posibilidad también de reencarnarse, no sé, en un insecto, en un mamífero, y eso da lugar a que no se produzca siempre una superación, no se produzca siempre un ascenso ni algo superior, sino que puede darse también una reencarnación en formas más elementales e inferiores de vida. Pero ese es el pensamiento y la religión oriental, por ejemplo, hindú.
En el contexto griego había la idea de la metempsicosis, de la reencarnación, y había también la posibilidad de llegar a la isla de los bienaventurados, es decir, de quienes habrían tenido una vida pletórica, una vida consagrada a la búsqueda de la verdad, de las personas de más alta jerarquía y de más alta ocupación, como es la filosofía, por ejemplo, y que después de eso, muriendo su cuerpo, su alma se liberaría y se encaminaría a la isla de los bienaventurados. La mitología egipcia también ha influido para la concepción, por ejemplo, del juicio a los muertos, ¿no? En el libro de los muertos de la cultura egipcia hay todo un proceso que da lugar a que las acciones deben pesar lo mismo que una pluma y eso permite cierta redención, cierta salvación o si no cierta condena también y eso es bastante recurrente. Entonces, esas creencias religiosas también se reprodujeron en el contexto griego y particularmente en la Grecia clásica y también Platón las expresa, aunque sea de manera muy de pasada, es decir, muy superficialmente, como mitos que él presupone que la gente los conoce y también cree en ellos. Por ejemplo, esto de la isla de los bienaventurados, es decir, la recompensa máxima que puede obtener un alma después de haberse encarnado en distintos tipos de personas, permite pensar que hay como un mundo ideal y utópico, ¿no? Y es eso lo que motiva al pensamiento político de Platón. Y es lo que más ha criticado también su discípulo Aristóteles, como hemos visto, ¿no? Soy muy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad, frase de Aristóteles. Y Aristóteles criticó de manera muy fuerte el utopismo platónico. Y esto de la isla de los bienaventurados pues, es también una expresión de su utopismo, es decir, habría un lugar máximo, pleno, total, que es la isla de los bienaventurados, donde las almas que ya están en el último nivel más alto de su existencia lo conquistarían, es decir, llegarían a ese nivel. Y esa isla de los bienaventurados es una isla de perfección, de eternidad y de ausencia de necesidades. De alguna manera, cuando Platón diseña sus ideas sobre la polis perfecta, dirigida por el filósofo Rey, describe también una ciudad-estado de estas características, ¿no? Sin necesidades no satisfechas, con la felicidad extendida a todos, o la gran mayoría de los ciudadanos de esa polis, con ocupaciones que les son propias y permiten su realización como seres humanos, los campesinos como campesinos, los artesanos como artesanos, los militares como guardianes con armamento y con posibilidad bélica, y finalmente los políticos como filósofos que buscan la verdad y no como gente que busca, que pretende hacer de la política un medio de enriquecimiento propio. Bueno, entonces esa utopía, si a alguna corriente pertenece Platón desde el punto de vista de la filosofía política que permite entrever en la República especialmente, es efectivamente el utopismo. Es un utopista Platón porque no está planteando eh, una descripción de la política y una sistematización de las formas de gobierno. Por ejemplo, eso lo hace Aristóteles y lo hace de una manera exhaustiva, muy detallada,
y con el estudio de todas las constituciones de las polis que él pudo conocer, y no solo de los documentos jurídicos como son las constituciones políticas, sino también con el conocimiento de los hechos políticos en estas ciudades que se explican claramente de acuerdo a la característica del ejercicio del poder en tales ciudades. Bueno, entonces, plantear una utopía para Aristóteles es inconveniente desde el punto de vista de la filosofía política, porque es algo que no se va a realizar, es algo que onírico y a veces expresa la imaginación afiebrada del escritor, ¿no? Y de hecho, Platón, según Aristóteles, en algunos casos habría caído en esta tendencia de exagerar las cosas, de sobre enfatizar o de aumentar la tinta sobre ciertos conceptos, etcétera. Y claro, eso estaría en contra del trabajo mesurado, erudito del propio Aristóteles, que no cae en ninguna utopía, que no recae en ninguna concepción ideal y realizable que termina siendo solo expresión de las ideas, los sueños y los deseos de los escritores. Y eso, bueno, es el utopismo platónico. Bueno, tenemos también otros mitos. Aquí tenemos el mito de la orilla, que lo vamos a explicar con un poco más de detenimiento. Y tenemos el mito de la caverna, que vamos a hacer lo propio. Hay otros mitos señalados acá que no los voy a exponer uno por uno. Algunos, haré referencia a algunos. Por ejemplo, el tonel agujereado. Ese es otro mito que refiere Platón. Y se refiere más a aspectos morales, más que políticos. Aunque se entiende en la antigüedad que no hay gran diferencia entre lo político y lo moral. Y la moral social, la moral individual y la sanción social. Y eso porque si uno es personal, individualmente moral, si uno mantiene ciertos principios de conducta y los cumple individualmente, eso tiene una repercusión social deseable. Es decir, no es solo una actitud de cumplimiento con ciertas pautas morales, como también si incurre en excesos, eso tendría repercusiones también sociales. Y si tiene repercusiones sociales, perdón, también las tuviese políticas. Es decir, se asume que la conducta individual tiene repercusión social e influencia política. Por lo tanto, tender a desarrollar un discurso moralista sobre las obligaciones del quehacer de la humanidad tiene un efecto que va más allá de la simple retórica moralista, o la simple moralina, ¿no? De que conduce así, así, o así, sino que en definitiva se está precautelando la integridad y el bienestar de la sociedad. Esto es importante de tener en cuenta porque muestra que hay puntos de vista de la política que se basan en el buen comportamiento individual y moral de los ciudadanos, lo que está bien, pero que dan lugar también a explicar algunos procesos de deterioro por el hecho de que los políticos serían unos inmorales y libertinos. Y el tonel agujereado hace referencia a eso. Si se trata de un barril de vino que tiene un agujero y que, aunque no es muy grande,
el agua nunca termina de llenar el tonel. Es decir, hay una imposibilidad radical de que el tonel esté lleno, porque siempre se echa, siempre se pierde parte del líquido, porque tiene un agujero por donde se escurre el agua. Y esa imposibilidad de estar a plenitud con el vino o cualquier otro líquido que se eche al tonel sería una metáfora del alma de los libertinos, porque nunca estarían satisfechos. El libertino es alguien que se dedica a la vida libertina. ¿Y cuál es la vida libertina? La que le motiva, le ocasiona, le da placer, la que le da poder también, la que le permite realizar, ejerciendo su dominio sobre los demás, utiliza al otro, a la otra persona, para su propia satisfacción, para su propio placer individual. Esa es la característica del libertino. Es imposible que trate al otro con dignidad. Lo trata siempre como alguien para mí. Es decir, yo puedo manipularlo, yo puedo utilizarlo, yo puedo servirme de esta persona para mis objetivos, cualesquiera que fueran. Objetivos de tipo político, objetivos de tipo económico, objetivos de tipo erótico, sensual, sexual, etcétera. Y esa instrumentación de los otros como medios para mí muestra que yo nunca voy a estar satisfecho con lo que tenga y siempre voy a querer más y más vida libertina. Como un tonel agujereado que nunca se llena, así mi alma de libertino, va a sentirse siempre insuficientemente realizada, insuficientemente llena, que nunca va a estar llena. Ese es otro mito, otra imagen que refiere Platón y que se refiere no solo a la política, sino también y especialmente a la vida moral. Bueno, hay otros mitos, por ejemplo, aquí el anillo de Giges, el mito de creación del mundo, el mito del timonel, el poeta como un imán. Esto es interesante, esto aparece por ejemplo en Ión. En la República desvalora a los poetas, dice que hablan de sombras con otras sombras. Y que en cambio en el Ión, que es sobre la poesía, dice que el poeta atrae así a través de la palabra a quienes van a, por decir así, sentirse o llegar a descubrir y sentir la vastedad de las esencias, uh, las formas puras de la realidad. Y en ese sentido, aunque sean metáforas hermosas que no explicitan las esencias, también de alguna manera nos acercarían, las imágenes poéticas nos acercarían como un imán hacia esas esencias. Bueno, vamos a hablar un poco ahora de los otros contenidos de Platón y también el mito de creación filosófica. Y después el mito de la caverna, como ven aquí, es un poquito largo, incluye varias partes. El mito de la auriga, y con eso, digamos, está relacionado también con los sofistas y con su obra Ión, que es la obra sobre la poesía. Y ahí termina. Relación invertida y ahí termina. Entonces, esto yo creo que se va a prolongar un poco más de
la siguiente clase, depende cuánto tiempo Lautaro exponga la filosofía política de Platón, y vamos a completar con estas imágenes que muestran contenidos interesantes sobre la dimensión mítica del filósofo ateniense. Bueno, no sé si tienen hasta aquí alguna pregunta, algún comentario, tienen la palabra. Bueno, si no hay preguntas, comentarios. Vamos a continuar. Entre los griegos, la palabra poiesis, que está aquí, está escrita aquí. Aquí dice poietes, ¿no? Aquí dice poiesis. La palabra poiesis significaba creación, significaba poesía. La poesía es creación. Ahora hay que entender lo que es una creación, ¿no? Aquí, claro, está la imagen del poeta como imán, ¿no? Que va atrayendo hacia sí a los que por la palabra bella, a quienes van a descubrir en esa belleza la plenitud de las esencias. Entonces los poetes, los poetas, los creadores son los que permiten construir imágenes sobre la realidad con eh, formas, colores que agradan, con palabras que agradan al auditorio. Es interesante ver, por ejemplo, que esto está también relacionado con la belleza, ¿no? La musa de la poesía, Calíope, su nombre está relacionado con lo bello. Kalos en griego es bello y Calíope tiene esa raíz, ¿no? De Kalos. Aquí dice Kalos y aquí dice Calíope. Y esta imagen de Calíope como la musa de la poesía tiene en su nombre la belleza, es decir, su nombre ya denota la belleza. Entonces la poesía sin duda es bella, sin duda conduce a una vivencia estética, y la poesía como creación permite atraer, como he dicho, al auditorio a vivencias estéticas. Por otra parte, resulta que Calíope, musa de la poesía, era madre de Orfeo, ¿no? Que con la música no sometía, sino que, digamos, embelecía a dioses y bestias. Y es el dios griego que refleja el canto, es decir, la poesía también y la música. Entonces, cuando se habla de una creación mítica, hay que entender también una creación como la que aquí se señala, es decir, un acto creativo, poético, que es eminentemente bello, que está inspirado en musas y que encanta, es decir, que deleita a los dioses, a los hombres, a las bestias, y que supone también música, no solamente letra, canto y música, poesía, etcétera, como este acto creativo. Es interesante esto de Orfeo porque, como vamos a ver más adelante, Orfeo y su pareja Eurídice representan de alguna forma el mito de la caverna expuesto de manera invertida. Eso lo vamos a ver después, eh, teniendo en cuenta también, obviamente, el mito de la caverna. Y eso da lugar a pensar lo que
establecía Platón, ¿no? En definitiva, eh, no, no cabe pensar que el sentido de la vida política sea la belleza, sea la música, sea el canto, porque para Platón lo más importante es que la vida política realice la idea de la justicia. Y eso está al principio de la República, ¿no? La problematización sobre qué es la justicia y las ideas que tienen los interlocutores de Sócrates expresando qué es la vida justa o la toma de decisiones justas que permitan el ejercicio adecuado del poder. Entonces, la dimensión política no incluye, eh, por decir así, políticas artísticas, apañar el desarrollo de la poesía, de la música, del canto, generar un ambiente cultural de regocijo en torno a los poemas, ante las composiciones musicales e incluso ante el teatro. Lo del teatro es diferente, ¿no? Para Aristóteles el teatro tiene una función catártica, política y moralmente, ¿no? Especialmente las tragedias. Las tragedias son catárticas porque muestran cómo a los más poderosos, a los más ricos de la sociedad, que son los nobles, que son los gobernantes, les suceden desgracias inefables, es decir, situaciones realmente deplorables, muy graves, y esa es la tragedia. El espectador que ve la tragedia se congratula a sí mismo de no ser noble, porque eso pasaría a los nobles, ¿no? Y si yo fuese noble, tal vez me pase a mí, entonces qué bien que yo no soy noble y no me va a pasar algo así. Entonces esa es la función catártica de decir yo estoy bien siendo subalterno, siendo vasallo, siendo ciudadano, siendo subordinado al poder de los nobles que tienen el riesgo de sufrir semejantes tragedias y semejantes desgracias. Entonces, en la República, Platón muestra no un mundo de música, belleza, canto, poesía, como el mundo ideal que él sueña, sino el mundo ideal políticamente hablando es el que realiza la justicia y que por lo tanto requiere de que los filósofos sean los que gobiernen, porque ¿quién conoce mejor qué es la justicia? ¿Quién conoce mejor cómo implementar la justicia? ¿Quién conoce mejor la manera como se puede resolver un problema atendiendo en primer lugar a lo que sea justo? El filósofo. Nadie más tiene mayor posibilidad de descubrir el contenido esencial de la justicia que el filósofo. Por lo tanto, el filósofo debe ser quien gobierne la polis. En ese sentido, está claro que el objetivo de la república ideal, de la ciudad-estado, de la politeia ideal, es la consumación, es la realización de la polis en aras de la justicia. Es decir, una polis que tenga instituciones que dan lugar a la justicia, y esa es la arquitectónica política de la polis, gobernantes que sepan cuál es la esencia de las ideas y en primer lugar de la justicia, dan lugar a que el desarrollo de la vida política sea plena. Y por eso es que las otras actividades como el canto, la música, la poesía, son secundarias y a veces hasta contraproducentes, porque hablan de sombras. Es decir, eso lo vamos a entender mejor en el mito de la caverna, hablan de sombras
creando otras sombras, es la creación de sombras que corresponden a sombras, mientras que lo que interesa es hablar de la realidad, de los objetos, de las esencias, de las cosas en sí mismas, y eso no admite metáforas, no admite símbolos, sino es hablar de las cosas importantes. ¿Cuáles son esas cosas importantes? Como hemos visto, la justicia en primer lugar. Eh, Hay algo interesante en el mito de Orfeo y Eurídice, que obviamente Platón conoce y que, en mi opinión, le inspira a desarrollar el mito de la caverna. Y es que Orfeo al final ingresa al Hades en búsqueda de su pareja Eurídice y sale del Hades. Y ese tránsito que supone abandonar el mundo el mundo subterráneo o el infierno, como se lo representaba, está también expresando de manera metonímica, es decir, como una cierta asociación, analogía de partes que se disponen de igual manera, está expresando metonímicamente lo que es el mundo del error y el mundo de la ignorancia, que es el mundo de las sombras en el mito de la caverna. Y poder entrar y salir de él, como hizo Orfeo, también refiere el mito de la caverna, donde hay ese tránsito que supone salir del error, salir de la ignorancia, ver las esencias tal cual son cara a cara, por decir así, y después volver, pero no para quedarse, sino para motivar a que todos abandonen el error, abandonen las sombras, abandonen la ignorancia, aunque eso sea imposible. Bueno, eh, entonces vemos que en la creación mítica hay siempre elementos políticos, como por ejemplo, de realizar la justicia que implica que el filósofo rey gobierne. Hay otro tipo de elementos como postergar, por ejemplo, la música, el canto y la poesía. Y hay otras relaciones entre los contenidos de los mitos y algunas proposiciones políticas. Eh, el caso de Orfeo y Eurídice es una metonimia del mito de la caverna que tiene también ribetes políticos. Y lo que le sucede al final, cuando Eurídice se da la vuelta y queda eh, petrificada, convertida en piedra porque había transgredido lo que Hades le había ordenado, que no volteara la cabeza y mirase hacia atrás. El mito de Eurídice en esa parte eh, da lugar a pensar que la desesperación de Orfeo, que había logrado casi sacarla a Eurídice del Hades, termina en un fracaso rotundo con la petrificación de su amada. Y bueno, la dedicación de Orfeo a actividades creativas para simbólicamente, aunque sea, resucitarla. Eh, Sin embargo, claro, casi lo logra. Estuvo a punto de lograrlo gracias al entusiasmo que provocó en Hades y en Perséfone. Entonces, estos detalles del mito dan lugar también a asumir que para Platón las actividades creativas que implican dedicarse a la poesía puede dar lugar al entusiasmo. Entusiasmo etimológicamente significa convertirse en Dios. ¿Eh?
entusiasmo en teos, quiere decir, yo me convierto en Dios. Y una actitud diferente de esto, bueno, ya es un Dios, pero se convertiría en un Dios diferente, que gracias al amor de, de Orfeo por Eurídice, podría cambiar ese designio y esa orden. Entonces, esto tiene evidentemente un carácter poético muy bello y ustedes dirán no tiene mucha relación con la política, pero no es así. Es decir, hay un mensaje político y el mensaje político es que por mucho entusiasmo que genere la actividad creativa, la actividad poética, la actividad musical o de cualquier otra, del cultivo de cualquier otra arte, está limitado por el designio de la ley, que es un designio político. Entonces, eh, hay en la creación poética una fuerza importante, pero sometida siempre a la determinación política, que no logra, incluso siendo una motivación filosófica, cambiar el orden de las cosas. Bueno, y finalmente esta atracción del imán del auditorio, el imán atrae al auditorio. ¿Quién es el imán? Es el trovador, el que canta, el poeta, el rapsoda que impregna al público, que lo escucha y que lo convierte también en Dios, lo entusiasma y que hace que haya esa vivencia estética, poética, que tiene mucho valor, aunque en definitiva políticamente la política sea superior y subordine a esta dimensión. Bueno, entonces vemos entonces que la concepción política de Platón, pese a valorar en algunas obras el sentido y la función, por ejemplo, de la poesía, termina de cualquier manera afirmando la superioridad de la política. Y por lo tanto, aunque el rapsoda genere este entusiasmo, hay también un orden político superior que lo condiciona a él, que lo condiciona al auditorio que escucha las obras y que condiciona también los requisitos para la reproducción poética. Bueno, eso en tanto a, a la creación mítica. Voy a hablar ahora también mostrando algunos aspectos políticos del pensamiento de Platón, de esta obra, ¿no? De Iono de la poesía. Yo tuve la oportunidad de escribir una introducción a la traducción del griego que realizó Mario Frías Infante, de esta obra que no es muy larga, y me pidió que yo escribiera la introducción, así lo hice, y se publicó. Creo que está en el Google Drive, si alguien querría esta obra, ¿no? Entonces, ¿qué dice esta obra sobre la poesía y sobre algunos mitos que también tienen un trasfondo político importante y por eso los estamos viendo en la materia, ¿no? Es decir, no solo se acaba el pensamiento político de Platón cuando en la República habla del filósofo rey y cómo debe gobernar realizando la idea o la esencia de la justicia. También hay otros momentos del pensamiento de Platón, por ejemplo, en su juventud cuando escribió esta obra, y que muestra su concepción sobre la poesía y sobre otros temas también. Esta obra analiza, interpreta y desarrolla eh, varios temas de la filosofía de Platón,
y particularmente de los mitos, las alegorías, la utopía política, este mundo ideal políticamente en el que gobierna el filósofo y en el que hay además ciertas condiciones, cierta organización. Esa organización que está descrita en la República, es decir, en una obra de madurez, implica, por ejemplo, que los políticos ni los militares tengan, implica que los políticos no tengan, tampoco los militares, tengan propiedad privada. Eso es algo sumamente interesante que señala Platón porque se da cuenta cómo es la naturaleza humana. El hombre naturalmente ha de tender a usar el poder, si es que lo tiene, para beneficio propio. No ha de ser altruista, ha de ser egoísta y puede llegar a excesos administrando el poder que tiene y que eh, lo ejerce sobre los demás, no para el bien común, que aparece como el objetivo final de la política. ¿Cuál es el objetivo final de la política? Alcanzar el bien común. Y esa es una idea de Platón, de Aristóteles, también de su maestro, de Sócrates, el maestro de Platón, que se difunde hasta el Renacimiento, hasta Maquiavelo concretamente. Es decir, el sometimiento de la política a la ética. Todos debemos tener una vida moral, porque eso no solo llena la satisfacción individual, sino tiene un efecto social grande, que es generar condiciones de vida adecuada y que esas condiciones permitan alcanzar lo que es bueno para la mayoría. Nunca se va a alcanzar algo que sea bueno para todos y que todos estén contentos y felices. Pero el buen gobierno es el que gobierna teniendo en cuenta qué es lo que beneficia más a la mayoría, qué es lo que produce mejores condiciones de vida de la mayoría. Y si algunos tienen que soportar situaciones desagradables, bueno, si eso se lo hace a costa del el bien común de la mayoría, es decir, lo que la mayoría considera adecuado, entonces está bien. Entonces no se trata de algo mágico que va a ser aceptado y valorado por todos, sino de algo que tenga relevancia para una cantidad considerable de ciudadanos. Entonces, esa es la utopía política basada en el principio moral de del justo medio y que implica una vida moral individual con repercusión social y política. Hay otros contenidos también que aparecen en esta obra que hacen referencia a lo que ya hemos hablado, por ejemplo, la metempsicosis, ¿no? O la anamnesis, que es la teoría del conocimiento de Platón, que vamos a hablar en algún momento. Y también el idealismo característico de Platón, ¿no? Como discípulo de Sócrates. Además es interesante la visión poética del mito de la caverna, que está vinculada con el mito de Orfeo y la frustrada resurrección de Eurídice, lo que ya les comenté. Bueno, entonces este es el contenido de esta obra. Yo tengo la oportunidad de redactar la introducción y bueno, permite comprender qué actitud tenía Platón hacia la poesía, por lo menos cuando era joven. Después la desprecia un poco, ¿no? Le da un valor subsidiario en la República, que es el libro, uno de los libros de madurez. Bueno, vamos a ver ahora el mito de la caverna. Nos faltaría este mito y también el mito del auriga, que es un poco más corto. Y finalmente estas complementaciones hasta acabar con la analogía.
Bueno, no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, algún comentario.